Seguimos hablando de la cuarta parte de la omnisciencia y el anticipado conocimiento que Dios tiene en todo lo que tiene que ver en cuanto a la recuperación de su reino en la tierra. La capacidad de Dios de anticipar un acontecimiento y de hacer que ese acontecimiento se haga posible. En este caso, Dios no solamente antecede las cosas, sino también, si le es necesario hacer ajustes en el lazo del tiempo, los hará para que su palabra se cumpla. Sabemos y entendemos de que las demás cosas fuera de ese contexto son cosas que suceden sin la manipulación y sin la intervención de Dios. Aprendimos de que la profecía es la base fundamental del anticipado conocimiento de la omnisciencia de Dios y es la profecía, siendo el único aspecto bíblico que tiene que ver con el reino y nos permite ver cómo Dios utiliza su omnisciencia. Vemos unas cosas en profecías, como el Mesías príncipe vendría de una mujer virgen, que tendría que ser de Nazaret. El Mesías príncipe nacería en la ciudad de David, en Belén. Y de alguna manera, para que se ajustara en Belén, Dios tuvo que intervenir para que José y María, que vivían en Nazaret, en el distrito de Galilea, tuvieran que salir y llegar a una provincia de Judá llamada Belén, en el distrito de Judea. Y para eso tuvo Dios que intervenir y permite que un hombre dictara un edicto, ley, para que cada uno fuese a su ciudad natal y se inscribiere en un censo, y de esta manera José y María salieran de Nazaret y llegaran a Belén, donde nacería el Mesías, y allí se cumple la profecía. Pero su permanencia en Belén fue tan fugaz porque tuvo que salir rápido de allí y no hay casi registro, y surge otra profecía donde dice: de Egipto llamé a mi hijo. Y vamos encontrando felizmente en la palabra de Dios que se cumple este proceso donde hubo una matanza de niños, donde hay una profecía donde lo anticipó, donde un rey celoso, cuando supo que nacería el rey de los judíos, sintió celos y temor en perder su reino y ejecuta una matanza. La Biblia decía de que si vendría el Mesías, ese rey debía ser anunciado con anticipación y alguien tenía que venir antes de él pregonándolo, y la palabra de Dios dice de que alguien se levantaría con el espíritu de Elías, con la disposición de Elías, el cual se levantaría y proclamaría de que venía el Mesías. Mucho antes de Jesús, el Mesías para Israel, hubieron otros que decían ser el Mesías, como Teudas y Judas el Galileo. Eso lo encontramos en la carta de los Hechos, o en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 36 y 37. Estos se anunciaron a sí mismos y la profecía decía de que no era así. Porque a este Mesías, el verdadero, alguien lo anunciaría. Por eso Jesús, el Mesías de Israel, no tiene ninguna duda, porque todas las profecías lo demostraron. La profecía decía de la siguiente manera. Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías capítulo 4, versículo 5 dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Isaías capítulo 40, versículo 3 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Vemos de que había alguien el cual anunciaría el camino, el ministerio del Mesías, así como lo anunció Malaquías. Y en el capítulo 3, versículo 1, y en el capítulo 4, versículo 5, y Isaías capítulo 40, versículo 3, se cumple en un hombre llamado Juan el Bautista. Y Dios le encomienda a Juan la misión de bautizar allí. Juan aún no sabía cómo lo iba a hacer, así que tuvo que diseñar una estrategia para conocer el verdadero Mesías. Pero si Dios le dijo a Juan al que bautizara,
y sobre éste descendiera el Espíritu Santo en forma de paloma, posaría sobre el Mesías. Y Juan diría: tengo que empezar a bautizar, y diseña un bautizo de arrepentimiento por los pecados. Juan debió tener mucha paciencia, porque quizás bautizó y bautizó, aunque la Biblia no dice a cuántos bautizó Juan, pero la Biblia sí dice de que cuando llegó el Mesías a bautizarlo, los cielos fueron abiertos y Juan vio la visión del Espíritu Santo descendiendo como paloma, la cual posó sobre el Mesías, y se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esta profecía se cumplió en Mateo capítulo 3 versículo 1, y leemos: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. El versículo 2 dice: y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 3: pues este es aquel del que habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo capítulo 11 versículo 10 dice: porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y el versículo 11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Versículo 13: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Versículo 14: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Versículo 15: el que tiene oídos para oír, oiga. Dos cosas importantes. Número 1, es Jesús quien dice aquel Elías, es decir, no era Elías, sino una figura en ilustración para comparar a Juan el Bautista con Elías. Por algunas características de Elías estaban en Juan el Bautista. Comía el mismo alimento, langostas y miel silvestre. Se cubría con una vestimenta de piel de camello y un cinto de cuero. Esto era una imagen de Elías. Así como Elías anticipó muchas cosas del Mesías, es decir, lo anunció, ahora físicamente Juan el Bautista lo estaba haciendo, y por eso se cumple la profecía. Número 2, ahora Jesús dice algo muy importante: de entre los hijos de mujer no hubo uno más bienaventurado que Juan el Bautista. Para ser escogido en anunciar la llegada del cumplimiento de la profecía de Cristo Jesús, esto era un privilegio el cual se le otorgó a Juan. Número 3, Jesús dice: la ley y los profetas fueron hasta Juan. Este es el último, así como quien fue primero, el anuncio de la Virgen o del Mesías. Y obviamente fue el anuncio de la Virgen y luego el Mesías. ¿Qué fue antes del Mesías? Su lugar de nacimiento y cosas así. Y todo esto va anticipándose en una serie de sucesos que se cumplieron, pero llegado Jesús, las cosas que anticiparon a Jesús de la ley y los profetas ya no pueden seguir. Porque de Jesús en adelante, Jesús predica acerca del reino de Dios. ¿Qué predicamos desde Juan el Bautista para acá? El reino de Dios. ¿Y quién comenzó a hacerlo? Lo hizo Jesús. Y antes de Jesús, ¿qué se había anunciado en las profecías y en los salmos? El advenimiento o llegada del Mesías. Por eso Jesús dijo: antes fueron la ley y los profetas que anunciaron el Mesías. Llegado el Mesías, se anuncia el reino de Dios, y lo comenzó Jesús el Mesías mismo. Mateo capítulo 4 versículo 17 dijo: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué se anunciaba antes de Juan? El Mesías.
¿Qué se anuncia desde Juan para acá? El reino de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 17 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien. Lucas capítulo 3, versículo 3 al 6, Lucas capítulo 7, versículo 27, Mateo capítulo 17, versículo 10 al 13, Juan capítulo 1, versículo 20. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Estos textos se refieren a Juan el Bautista. Versículo 21. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. ¿Cómo le preguntaron? Dice: y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú, Elías? Dijo: no soy. ¿Quién dijo eso? Juan. Y le volvieron a decir: ¿eres tú el profeta? Y Juan respondió: no. Versículo 22, le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Y qué respondió Juan? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí vemos el testimonio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 25, dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Seguimos leyendo el versículo 26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y el versículo 27 sigue diciendo: respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Como hay profecías, también hay textos que dan el cumplimiento, como el testimonio de Jesús y el testimonio de Juan. Pero vamos al libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo Israel. Y en Hechos capítulo 19, versículo 4, dijo el apóstol Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo de que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Pablo dice del que viene después de Juan, es decir, el Mesías, Jesús de Nazaret, el cual cumplió todas las profecías, las cuales anticipadamente Dios dijo que se cumplirían. Lugares, personas y acontecimientos de sucesos históricos. Jesús es un personaje histórico, así como Dios es un Dios histórico. El profeta Oseas, en el capítulo 11, versículo 1, dijo: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y veamos el cumplimiento en Mateo capítulo 2, versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. En cuanto a Jesús, tenemos que entender, y es fácil decir, de que es hijo de Dios. Y muchos creen que desde niño ya Jesús tenía revelaciones del Padre en su cabeza, y de que ya Jesús sabía lo que iba a pasar, y no es así. Jesús nace como un niño que ignoraba de que él fuese el Mesías, y de que su madre y su padre terrenales tuvieron que decirle los sucesos que pasaron al nacer, porque proféticamente y en visiones entendimos de que tú eras el Mesías. Y hasta los 12 años encontramos a este niño ya con el conocimiento y entendía el propósito de Dios en él, y sabía de que él no era cualquier persona. La Biblia dice de que Jesús como hijo aprendió la obediencia, lo cual quiere decir de que tuvo que aprender, comprender y entender todas las profecías que lo identificarían como el Mesías, las cuales en su camino fue encontrando y cumpliendo. Jesús tuvo que ser probado por Dios para ser probado, aprobado y comisionado por Dios en sus propósitos. Ya entendimos de que un hombre perfecto llamado Adán falló,
y fue en contra de su naturaleza. Es decir, era casi imposible de que Adán hiciera lo que hizo, porque fue creado para hacer lo bueno y se le dificultaba mucho en hacer lo malo. En cuanto a nosotros, se nos dificulta mucho en hacer lo bueno y nos es muy fácil en hacer lo malo. A este hombre perfecto fue creado por un Dios perfecto, el cual su inclinación era la perfección, pero neciamente se inclinó en hacer lo malo, en contra de su voluntad y de su naturaleza. Hoy aún se habla de que Adán falló y de que Dios es culpable, y no es así, porque Dios lo creó perfecto. Y al caer este hombre perfecto, Dios tenía que demostrar de que un hombre perfecto sí estaba capacitado en mantener esta perfección. Ahora, ¿quién lo podía demostrar? ¿Dios? No. ¿Quién tenía que ser un hombre perfecto? Y esa es la razón por la cual Jesús viene al mundo como hombre perfecto. Hoy hay cristianos asegurando del que murió en la cruz fue Dios. ¿Acaso Dios le sería imposible mantenerse en lo perfecto? No. Porque Dios nunca fallaría y nunca va a fallar. Es un imposible que Dios mienta, peque o caiga en pecado, en cosas inmundas. Es imposible por su naturaleza perfecta. Pero debía demostrarlo un hombre perfecto. Pero un hombre perfecto no podía ser sacado de una humanidad imperfecta. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo, no como un espíritu glorioso, sino como un simple ser humano. La Biblia lo dice claramente de que Jesús fue igual a todos nosotros, pero sin pecado. El sufrimiento que padeció Jesús fue de que fue probado en todo, para así recibir la aprobación y ser comisionado por Dios. Isaías capítulo 61, versículo 1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y en Lucas capítulo 4, versículo 18, está el cumplimiento de esta profecía. Cuando el mismo Señor Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El versículo 19 dice: a predicar el año agradable del Señor. Y el versículo 20 está la confirmación donde dice: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y el versículo 21 Jesús dijo y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuánta seguridad había en Jesús, en este hombre perfecto, para atreverse públicamente y tomar una profecía y sin ningún temor decir: esta profecía se cumplió, y decir: desde hoy tomo las riendas en anunciar el reino de Dios y el tiempo agradable del Señor? Pero resulta de que los de su propia casa no creían en él. Y si buscamos en los evangelios de Mateo capítulo 13 versículos 57 y 58, en el evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 24, en el evangelio de Marcos capítulo 6 versículo 4, dice: mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y Juan capítulo 7 versículo 5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Es curioso, ¿cuántos de nosotros nos convertimos al Señor y nuestra propia familia no creen en mi conversión? Así le sucedió a Jesús en Galilea. Fue sacado y expulsado en ocasiones porque no creían en él. Jesús en sus 30 años entendió por el cumplimiento de las profecías en el de que él era ese Mesías. Jesús sanó enfermos, expulsó demonios, y él hizo para demostrar de que él era el Mesías. Jesús no lo hizo para que lo tomaran de modelo y hacer lo mismo en su nombre.
como algunos pastores de hoy en día, que atan, expulsan demonios, enfermedades, pestes. No. Aquellos pastores que decían que el COVID-19 los expulsarían con oración y ayuno, le cerraron las iglesias. Que en el nombre de Jesús dejaría de ser, y aún sigue, porque Jesús dijo que vendrían pestes y se cumplirán. Y Jesús hace una muestra de su poder, ¿para qué? Para que fuese reconocido como el verdadero Mesías para Israel. En cierta ocasión, Juan el Bautista estaba preso en la cárcel y envió a algunos de sus discípulos a Jesús para que le preguntasen si en verdad él era el Mesías, el que estábamos esperando. Y Jesús, ¿cómo le respondió? Y vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 5. Jesús le responde de la siguiente manera: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. ¿Y esto se hace para qué? Para que Jesús de Nazaret fuera identificado como el verdadero Mesías. Y esto identificaba al Mesías de una manera única. A la hora de la enseñanza utilizaba proverbios, parábolas, ilustraciones al enseñar. El Salmo 78, versículo 2 dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Un proverbio también es una ilustración. ¿Qué trae la ilustración? Algo oculto. Tenemos que buscar el significado. El cumplimiento está en Mateo capítulo 13, versículo 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. El versículo 12 dice: porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. Versículo 13: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Cuando Jesús hablaba en parábolas, sus discípulos no entendían, porque en la ilustración hay algo oculto que debemos encontrar espiritualmente. Dios en su palabra demuestra por las profecías, basado en su anticipado conocimiento, los sucesos y el cumplimiento en cuanto a la recuperación y restauración de su reino en la tierra. Y utiliza su omnisciencia. Fuera de este, Dios no se involucra. Tengamos presente eso. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.